hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro culto esta tarde. Vamos a orar al Señor para empezar. Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado y todo lo que tú nos has hecho. Pedimos que tú puedas bendecir a todo lo que hacemos en el día de hoy. Ayuda este mensaje, Señor. Ayuda nuestro tiempo de alabanza. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar algunos himnos para empezar. Empezando con Anhelo trabajar por el Señor. Canta conmigo, por favor. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. También, hermanos, vamos a cantar. Cantan del amor de Cristo. ¿Listos? Cantan del amor de Cristo. Cantan del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, tributarle santos todos, grande gozo y lor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia debemos del gran vencedor. El pendón alzad, cristianos, de la cruz y caminad, de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzad, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia diremos del gran vencedor. Gloria a Dios. Amén. Y un himno más antes del mensaje. Vamos a cantar Siervos de Jesús. ¿Listos? Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber somos y libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la lid seremos y
firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Nuestro capitán es ya vencedor, Él nos redimió por su cruz. Guardas del deber, Él nos da poder y nos guiará hasta la luz. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Invencibles son los que con afán cada día dan al deber. Grande luz tendrán y recibirán magno galardón de Redentor. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Gloria a Dios. Amén, hermanos, vamos en nuestras Biblias, por favor, el día de hoy a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 2. Vamos a empezar leyendo en el versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Vamos a orar al Señor para empezar. Señor, gracias por este mensaje, gracias por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Pido que tú nos guíes en este estudio, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Ok. La Biblia nos enseña aquí que debemos estudiar con diligencia la palabra de Dios. Debemos conocer a nuestras Biblias. Debemos conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero también debemos conocer la doctrina de la Biblia. Y la Biblia dice que el obrero que estudia con diligencia, él es capaz de trazar bien la palabra de verdad, de usar la palabra de verdad bien. De pronto usted ha escuchado una predicación en el pasado de cualquier predicador, cualquier iglesia, y el predicador está hablando de un versículo, pero está sin contexto, está usando mal el versículo o enseñando algo que el versículo no enseña, y el predicador no entiende esto porque no conoce bien su Biblia. Este es un ejemplo de no trazar bien la palabra de verdad. Y uno de los errores más grandes que personas hacen es cuando no entienden lo que se llama la verdad dispensacional. Nosotros en nuestro seminario tenemos una clase verdad dispensacional y es una clase muy larga, muy buena, muy llena de información. Y voy a intentar enseñar los puntos principales de esta clase, la información más importante de esta clase a toda la iglesia, para que todos los que no han tomado esta clase, no pueden tomar la clase, pueden entender esta verdad importante que se llama la verdad dispensacional. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 2. Dice la Biblia: si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Pablo, el apóstol Pablo está aquí. Él está diciendo: yo he sido dado la dispensación de la gracia de Dios. ¿Qué significa esta palabra dispensación? Antes de que explico, mira otro versículo, Efesios 1:10. Que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo, las que están en la tierra, aún en él. Entonces aquí Pablo dice, hay una dispensación de la gracia
Y este es el cual estamos ahora mismo. Y más adelante hay una dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué es una dispensación? La palabra griega es oikonomia y significa un plan. Es la administración de una casa, o en este caso, el plan de Dios. Administrar el plan de Dios. Una dispensación es un periodo de tiempo en el cual el hombre es probado con respecto a una revelación específica de la voluntad de Dios. Entonces tenemos, por ejemplo, la primera dispensación fue la dispensación de la inocencia. El hombre Adán no había caído, no había pecado en el mundo. Entonces Adán, él fue dado una revelación específica, fue dado a él el mandamiento no comer del árbol, ¿cierto? Entonces vemos la dispensación de la inocencia fue la administración de Adán en cumplir este plan que Dios le había dado, este mandamiento, esta revelación que fue para él. Entonces, este es lo que es una dispensación. Es un tiempo en la historia que Dios ha dado instrucciones a alguien que les toca al hombre cumplir y hacer. Y eso es lo que vamos a ver. Hay 7 dispensaciones en la Biblia. Y vamos a estudiarlos en depth la próxima semana, uno por uno. Pero esta semana quiero darles un poquito de introducción y contexto para que entiendan este estudio. Cuando estudiamos las dispensaciones, las escrituras son más iluminadas para nosotros. Tenemos más entendimiento acerca de su significado. Y yo quiero mostrarles a ustedes esta semana las razones importantes que debemos estudiar dispensaciones, la verdad dispensacional, para no equivocarnos en errores doctrinales, ¿ok? Primeramente, ¿qué pasa cuando conocemos nuestras dispensaciones y conocemos nuestras Biblias? Primeramente, el estudiar las dispensaciones nos ayuda a entender el plan de Dios a través de toda la Biblia. Las dispensaciones nos ayudan a entender el plan de Dios que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la creación hasta que el cielo y la tierra se queman, ¿cierto? Y entramos en la eternidad. ¿Cuál es el plan principal de Dios? Muchos enseñan que el plan principal de Dios es la salvación del hombre. Y estoy de acuerdo que la salvación del hombre es uno de los planes principales de la Biblia, pero no es el plan principal. Si estudias su Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, va a ver que el plan principal de Dios en la Biblia, el tema de la Biblia, es el rey y su reino. El rey y su reino. La Biblia enseña que pronto Jesucristo va a volver y Él va a establecer un reino de 1000 años. Y en este reino va a restaurar a Israel, cumplir las promesas dadas a Abraham, a David, a todas las profecías del Antiguo Testamento que todavía no han sido cumplidas. Él va a cumplir todo esto y los últimos 1000 años de la tierra van a ser Cristo reinando en la tierra. Mire conmigo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Apocalipsis 20, versículo 1. Llamamos esto el milenio. El milenio. Y hay algunos predicadores que son muy liberales en su teología y ellos no creen que las profecías de la Biblia van a ser cumplidas literalmente. Ellos dicen, no, es que el milenio que leemos de él en Apocalipsis y Daniel y otras profecías, en Isaías, en muchas otras partes, este es algo, una alegoría, es algo que representa una verdad espiritual. Y hay algunos que enseñan que estamos en el milenio. Pero mira, hermanos, no. Jesús, ¿cómo sabemos que el milenio es literal? La segunda venida de Cristo es algo literalmente, que debemos reconocer literalmente. Porque Jesús vino la primera vez, literalmente. ¿Cierto? Cuando interpretamos la Biblia, si la Biblia no nos dice que esta es una alegoría, debemos interpretarla literalmente.
y conocer que sí va a pasar, como Jesús sí nació de una virgen, literalmente, sí fue a la cruz, literalmente, sí literalmente resucitó y sí literalmente ascendió a su Padre, va a pasar también en la segunda venida. Muchas personas que tratan de hacer una alegoría todo en la Biblia, solo es por una falta de fe, en mi opinión, pero debemos interpretar la Biblia correctamente, literalmente. Y para hacer esto necesitamos reconocer las dispensaciones. Apocalipsis 20, versículo 1 dice, la palabra de Dios. Y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de eso es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapacitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de su frente en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuántos años? 1000 años. Y cuando ¿cuántos años? 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. La Biblia habla de un tiempo de 1000 años, el cual se llama el milenio. Este es el reino literal aquí en la tierra de nuestro Señor Jesús. Cuando leemos los evangelios, vemos que muchas veces el Señor Jesucristo estaba predicando acerca de este tiempo, el milenio. Los discípulos, cuando antes de Cristo ascendió, preguntaron a Jesús si ya iba a restaurar a Israel, si ya iba a establecer el milenio. Y el Señor les dijo, no es para ustedes conocer los tiempos, ¿ok? Entonces, este es algo que todavía viene en el futuro, pero cuando reconocemos que todavía viene un reino literal aquí en la tierra y que Jesús ofreció este reino a Israel en el tiempo que estaba en la tierra, sabiendo que iban a rechazar el reino, aún lo ofreció, aunque él sabía que iba a morir por nosotros, y ellos rechazaron el reino, pero un día él va a volver y no va a ser crucificado, sino que va a volver como el rey de reyes y señor de señores. La Biblia habla mucho de este reino en el Antiguo Testamento. Mira conmigo Isaías 14. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento tienen que ver con el reino aquí en la tierra. Isaías 14, versículo 7 dice, descansó, sosegó toda la tierra, prorrumpieron en alabanza. ¿Descanso para la tierra? ¿Qué tiempo habla esto? ¿Un tiempo de descanso para toda la tierra? ¿Hemos vivido un tiempo de descanso para toda la tierra? No, ese es un tiempo que viene en el futuro que se llama el milenio. Mira Isaías 11:6. Isaías 11:6 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Cuando leemos este versículo vemos algo raro, el lobo y el cordero y el leopardo y el cabrito acostados juntos y no están comiendo el uno al otro, no. ¿Por qué? Porque el milenio será un tiempo en el cual la tierra misma será cambiada. Va a ser un tiempo maravilloso. Y hay muchas otras profecías, no tenemos tiempo para leer todas ellas hoy, pero la Biblia habla mucho del milenio y el tema desde Génesis hasta Apocalipsis es el rey, quien es el Señor Jesús, y el reino de Jesús, el cual es el milenio que todavía está en el futuro. Listo. Ok, la segunda razón que debemos entender las dispensaciones es porque las dispensaciones explican el porqué
Dios trabaja en formas diferentes en tiempos pasados, ¿cierto? Sabemos que nuestro Dios no cambia, es claro, ¿cierto? La Biblia dice así, pero a veces ha cambiado la forma en la cual ha manejado el hombre en el pasado. Números 28, le muestro un ejemplo. Números 28. Dios no cambia su naturaleza, pero sí a veces cambia cómo trata con nosotros. Números 28, versículo 19. Dice la Biblia, un mandamiento de Dios, y ofreceréis por ofrenda encendida en holocaustos a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de 1 año, sin defecto los tomaréis. Ok, si yo les predico un mensaje acerca de cómo usted debe hacer sacrificios de animales para cubrir sus pecados, ¿qué pensarían ustedes de mi mensaje? Que soy loco, ¿cierto? No, es pastor, este no es para nosotros, ¿ok? Y tiene razón. Este mandamiento fue para la dispensación anterior en el cual estamos. Estamos en la dispensación de la gracia. Ellos estaban en la dispensación de la ley. Y la ley de Moisés se aplicó a ellos. La Biblia dice que Jesús cumplió la ley. Y hoy en día la ley es nuestro amo, nuestro profesor, para enseñarnos que somos pecadores. Pero este ley en este tiempo, con esta gente, ellos fueron literalmente responsables por ofrecer sacrificios de sangre. No es que Dios cambia, no es una contradicción, sino que es otra dispensación. ¿Ok? Es importante que reconocemos para quién está escrito este mandamiento y cuándo, en cuál dispensación. Y nos ayuda a si aplica a nosotros. Y también hay muchos mandamientos en la Biblia que pasan dispensación a dispensación. Por ejemplo, no matar, no robar. Que desde Génesis hemos tenido el mandamiento de no matar. Pero debemos saber que hay algunos mandamientos que no aplican a nosotros hoy en día, como esta. Y para predicarlo como si fuera para usted hoy en día, sería tomarlo del contexto y enseñar mala doctrina. Y esto es lo que hacen muchas sectas, como vamos a ver ahorita. Sabemos que toda escritura es dada por inspiración de Dios, ¿cierto? Según de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, no estoy diciendo que hay partes de las escrituras que no son útiles para nosotros. No, debemos conocer todas las escrituras y aprender de todas las escrituras porque son para nuestra enseñanza, para nuestra doctrina. Pero debemos tener cuidado en entender para quiénes fue escrito estos mandamientos. Y la verdad dispensacional nos ayuda a hacer esta distinción. Otro ejemplo, Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandamiento fue dado a Adán en la dispensación de la inocencia, no comer del árbol. ¿Qué tal si yo empiezo a predicar que debemos nosotros comer del árbol? ¿Sería una predicación de doctrina sana? ¿No comer del árbol? No debe comer manzanas, no debe comer naranjas. No, sería una enseñanza de mala doctrina. Hay que reconocer, aún es un mandamiento en la Biblia, fue dado en otra dispensación, reconocemos para quién era y para qué, y no es un mandamiento que es en nuestra dispensación en el cual vivimos la dispensación de la gracia. Ok, también podemos ver muchos otros ejemplos, ¿cierto? Hay mandamientos en Génesis para otras dispensaciones. La dispensación de la conciencia debe dispararse por toda la tierra. ¿Debo predicar hoy en día un mensaje que dice que debemos dispararnos por toda la tierra? No, fue dado para ellos en este tiempo. Y para aplicarlo a nosotros hoy en día sería algo de tomando algo fuera del contexto, ¿cierto? Pero encontrar en Génesis cuando mandó a Noé y su familia de
reproducir, de tener niños, de tener bebés. ¿Debo predicar hoy en día que usted tiene que tener el más número de bebés que puede tener? No, con este versículo sería tomando fuera del contexto lo que fue dado en esta otra dispensación. La verdad dispensacional nos ayuda a evitar muchos errores doctrinales y tristemente muchos enseñan cosas muy erróneas porque no entienden la verdad doctrinal de las dispensaciones. Listo. Otro ejemplo, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Hay algunos que enseñan que no hay dispensaciones en la Biblia y ellos tratan de enseñar que toda la Biblia es para todos hoy en día. No hay ninguna cosa que debemos discernir, ese fue para otro tiempo. Este, hermanos, trae uno a mucha, muy mala doctrina. Mateo 10, versículo 5, dice la Biblia, a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ciudad de samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? ¿Por qué mandó Jesús no ir a los gentiles? Porque más adelante Él dice, por tanto, ir a todo el mundo, ¿cierto? La razón es porque Jesús estaba predicando a Israel el reino de los cielos, la venida del reino de Dios aquí en la tierra. Hermanos, es importante distinguir estas distinciones y entender el por qué. Jesús no fue racista, ¿cierto? Recuerde la historia cuando la mujer gentil pidió ayuda de él para su hija y él le dijo que no, yo estoy aquí para los hijos de Israel. Y ella siguió rogando y mostró humildad y Jesús sí decidió sanar a su hija. Pero ¿por qué Jesús dijo eso? Porque, hermanos, Él estaba primero en su ministerio ofreciendo y predicando el reino que viene y vemos que fue rechazado y así entramos en esta dispensación de la gracia. Jesús sabía que iba a ser rechazado, sabía que iba a morir para todo el mundo. Este era su plan, porque Él sabe todo, es omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Pero Dios en estos versículos debemos reconocer que Él estaba hablando a Israel. Y hay algunas partes en la Biblia en el cual la Biblia está hablando a Israel primeramente. Y esta es la segunda distinción que debemos ver con las dispensaciones. 1 Corintios 10, versículo 32. 1 Corintios 10, 32 dice, no seáis ofensa, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la, ¿qué? Iglesia de Dios. Hay aquí en el Nuevo Testamento, 1 Corintios, la Biblia habla de 3 grupos, los gentiles, los judíos. Sabemos la distinción, un judío es una persona con linaje, sangre de Israel, ¿cierto? Los gentiles, no, o cualquier otra raza, cualquier otra nación. Y la iglesia de Dios. ¿Quiénes son la iglesia de Dios? Los que son salvos, sean judíos o gentiles. Vemos 3 grupos aquí. ¿Sabe lo que debemos saber en la Biblia? En el Nuevo Testamento aparece una nueva institución, el cual es la iglesia. Pero la iglesia no ha reemplazado a Israel. Dios todavía va a cumplir sus promesas que hizo para el pueblo Israel en el milenio. Estos van a ser cumplidas. Las promesas que dio a Abraham, las promesas que dio a David, las promesas de los profetas en las profecías, todo esto va a ser cumplido. Hay algunos predicadores que enseñan, no, es que la iglesia ya es Israel, ya somos Israel, hemos reemplazado a Israel, pero este no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice 3 grupos, judíos, gentiles, la iglesia de Dios. Y cuando empezamos a enseñar que la iglesia ha tomado el puesto de Israel, vamos a salir en mucha mala doctrina.
porque no vamos a distinguir las distinciones en la Biblia, no vamos a trazar bien la palabra de Dios, como nos dice. Un entendimiento de las dispensaciones nos ayuda también a evitar errores doctrinales y engaños de las sectas. Siempre y cuando el diablo quiere engañarnos, él va a usar un versículo de la Biblia fuera del contexto, ¿cierto? El diablo quiere enseñarle que está bien su pecado. Él va a decir, no, es que todo es puro para los que son puros. ¿Qué está haciendo? Está usando mal un versículo de la Biblia. El diablo va a enseñarle que, va a mostrarle muchos errores, pero alguien, un sectista, un hombre de una secta, un testigo de Jehová, un católico o cualquier otra religión falsa va a venir y va a decir, no, mira este versículo. Y casi siempre están usando el versículo mal porque no reconocen las distinciones y divisiones, dispensaciones en la Biblia. Le doy un ejemplo, Salmo 51. Salmo capítulo 51, versículo 11. Este es un salmo del David. Él dice, Salmo 51, versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ok, un testigo de Jehová va a ir a su casa y va a mostrarle este versículo y va a decir, mira, usted puede perder el Espíritu Santo. Este no es lo que usted dice. Usted dice que el Espíritu Santo mora en usted y usted es sellado por él. No, la Biblia dice que David dijo, puede perder esta. Pues ellos no aún creen que el Espíritu Santo es una persona, ¿cierto? Pero otro mensaje. Pero David pidió a Dios no quitar el Espíritu de él. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este versículo? Si conocemos nuestras dispensaciones y cómo distinguir y trazar bien la palabra de Dios, sabemos que el Espíritu Santo estaba trabajando en la tierra en una forma diferente que trabaja en la tierra hoy en día. Mira conmigo Juan capítulo 16. Juan 16. Juan 16, versículo 7. Dice la Biblia, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, el Espíritu Santo, la presencia de Él en la tierra, como es hoy en día, no fue igual. El Espíritu Santo llegó para trabajar en nosotros, la iglesia, ¿en cuál día? Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Llegó el Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, esperan, yo voy a ascender, pero esperan la venida del Espíritu Santo. Y desde este tiempo, ¿sabe qué pasa? Los creyentes son sellados con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces, si alguien quiere tomar algo que David dijo acerca del Espíritu Santo, que era diferente su obra en el Antiguo Testamento, otra dispensación, y tratar de aplicarlo a los creyentes hoy en día, ¿sabe lo que va a hacer? Va a equivocarse mucho en su doctrina, va a enseñar error. ¿Por qué? No ha trazado bien la palabra de Dios, no ha reconocido las distinciones y divisiones, no sabe nada de la verdad dispensacional. Otro ejemplo, en Hechos 19, vamos por allá. De pronto usted ha tenido a alguien en enseñar el bautismo de los creyentes, usar Juan el Bautista y decir, no, mira, Juan el Bautista, él bautizó con un bautismo del arrepentimiento y este significa que es parte de nuestra salvación. Y enseñan el bautismo para los creyentes con Juan el Bautista. Mira conmigo Hechos 19, versículo 1.
Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Mira esto, versículo 4. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Fueron bautizados otra vez. Muchos atacan a los bautistas porque dicen los bautistas, si usted no fue bautizado bíblicamente, debe bautizarle otra vez. Así es la razón. Ellos no fueron bautizados bíblicamente porque era para otro propósito, el bautismo de Juan. No era igual con el bautismo de los creyentes. Entonces, para enseñar el bautismo de creyentes y enseñar cosas de este bautismo con el bautismo de Juan, no está trazando bien la palabra de Dios. El estudiante de la Biblia reconoce que hay un bautismo en agua, hay un bautismo del Espíritu, hay un bautismo por fuego, dice la palabra de Dios. Debemos reconocer las distinciones en la Biblia. Lo que es diferente no es lo mismo. Y hay que reconocer esta verdad o va a equivocarse mucho en su doctrina. ¿Ok? Un entendimiento de las dispensaciones también nos ayuda a discernir, las divisiones en la Biblia y los eventos futuros. Vamos por favor a Lucas 16. La Biblia nos enseña, unos dicen, no, es que la Biblia no tiene divisiones. La Biblia no tiene distinciones, sino que todo es para todos. Y para estas personas, mira este versículo, Lucas 16, 16. La ley y los profetas fueron hasta, ¿quién? Juan el Bautista. Juan. Desde entonces el reino de Dios es predicado y todos se esfuerzan por entrar en él. Vemos aquí que la ley, la dispensación de la ley tenía un punto de empiezo con Moisés y el dando de los 10 mandamientos y un punto de terminar con el ministerio de Juan el Bautista. Con Juan el Bautista empezó el ministerio de Jesús, ofreció el reino de Dios, fue rechazado, crucificado. Como les dije, Jesús, este era su plan, él sabía todo esto, era parte de su plan perfecto desde el empiezo del mundo. Y empezó en la dispensación de la gracia, el cual Cristo está llamando a un pueblo, su iglesia, de ambos gentiles y judíos, para ser su esposa. Y cuando la iglesia es arrebatada, otra vez, Cristo va a hacer 7 años de tribulación, Cristo va a volver y establecer el reino aquí en la tierra. Y Israel va a recibirle por su rey. ¿Cómo entendemos todo esto? Por reconocer el plan de Dios a través de toda la Biblia. La Biblia misma nos enseña este plan, pero hay que distinguir, hay que reconocer y hay que hacer buen estudio para conocer las dispensaciones. También, nos enseña muchas cosas. El libro de Hechos, por ejemplo, es un libro de transición. Es un libro de transición. Por ejemplo, los dones de señales. En el principio de Hechos fueron muy activos. Hacia el fin estaban perdiendo esto. Pablo dejó amigos enfermos, ¿cierto? Él antes tenía mucha fuerza a sanar, más tarde en su ministerio no tanto. ¿Por qué? Estaba cambiando las cosas, porque hay diferentes propósitos para diferentes cosas. Y por esto debemos reconocer que los dones de señales en Hechos, estos no eran para el día hoy en día. Yo tengo un mensaje que prediqué hace algunos meses acerca de esto. Si tiene interés en esto, quiero animarle a ir y escuchar este mensaje. Pero todo esto es muy claro acerca de los tiempos de Dios cuando vemos las dispensaciones. Ok, para la próxima semana vamos a enseñar las 7 dispensaciones uno por uno, pero para hoy les voy a dar cuáles son. Aquí hay una foto que muestra el plan de Dios a través
del tiempo. Primera dispensación, Adán y Eva, fue inocencia. Después de la caída del hombre en el huerto de Edén, empezamos la dispensación de conciencia. Terminó con el gran diluvio. Después de esto, empezó una dispensación que llamamos el gobierno humano. Dios da muchos mandamientos a Noé en Génesis capítulo 9, que explican esto. Terminó con el Torre de Babel. Después de esto, lo que llamamos la dispensación de promesa. Terminó con la ley dado, y empezó la dispensación de la ley, terminando con Juan el Bautista, empezando la transición a la dispensación de la gracia. Y ya estamos en la dispensación de la gracia. Y lo que viene es 7 años de tribulación, con el cual terminará nuestra dispensación y empezará el reino de Cristo, el milenio, la última dispensación. Entonces hay 6 dispensaciones, estamos en el 6º, uno que viene, y vamos a ver todo esto la próxima semana con mucho estudio, viendo todos los versículos. Quiero animarle a estar aquí, no perder, porque creo que va a ser una ayuda para todos. Vamos a terminar con la oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, ayúdanos, Señor, estudiar con diligencia, no ser perezosos en nuestro conocimiento de la Biblia y ser capaces de trazar bien la palabra de Dios, de avergonzar las falsas doctrinas con nuestro conocimiento de la Biblia. Y te damos la gloria en todo esto, en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar un himno para terminar. Sé fiel al Señor. Sé fiel al Señor. ¿Listos? Sé fiel al Señor y pon la confianza en Cristo Jesús, porque fiel siempre es. Abre tus alas como águila en vuelo y vencerás cuando clames a Él. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor y ten fortaleza, pues Él te guiará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor, la victoria es segura en Jesús. Y pon la armadura que Dios ha provisto, la puedes usar en su amor redentor. Confía en Él, no te dejará solo, con su luz siempre te alumbrará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor y ten fortaleza, pues Él te guiará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor, la victoria es segura en Jesús. Amén, hermanos. Dios los bendiga, que estén muy bien, tengan una feliz noche. Nos vemos en el viernes con la oración. Que estén muy bien.